Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. El sábado, fin de la semana número 18, y mañana iniciaremos la semana 19. Hoy es una fiesta mundial, fiesta universal para la Iglesia Católica, fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Pero aquí no le damos seguimiento a las lecturas de los santos del día, sino tratamos de darle el seguimiento a las lecturas tal como las traemos, porque nuestra intención, ya les he mencionado, es una intención más catequética. Es una intención más formativa para que comprendamos mejor los textos y los contextos, ojalá también los pretextos, y podamos tener un mejor dominio de la Sagrada Escritura. Y en la primera parte tenemos a Monseñor Romero en ese conflicto de un golpe de Estado que ya lleva una semana, y la opinión es: ¿vale la pena ese golpe de Estado? ¿No será solamente una pantalla? Y allí hay un conflicto que Monseñor Romero tiene que vivir y resolver. La postura en el comunicado es clara. La postura del arzobispado y de Monseñor en la homilía es clara. La rueda de prensa es clara, y Monseñor hoy, en este lunes 22 de octubre, amanece completamente claro. Esta es la postura. Pero no todo está bien, tampoco no todo está mal. Monseñor pide cordura. Se reúne con don Pepe Simán, se reúne con periodistas, se reúne con sacerdotes, con seglares, y también con las ligas populares 28 de febrero, una de las fuerzas de las masas, de las organizaciones de masas más fuertes del país. Cuestionan, sospechan, no creen en el golpe de Estado, y al final ellos van a tener razón. Quiero terminar haciendo notar qué bonito cuando una institución como Socorro Jurídico, creada por Monseñor Romero, puso al frente a un joven, Roberto Cuellar, que nos escucha. Saludos, Roberto. Qué bonito que Socorro Jurídico convoque a una rueda de prensa y no solo hable el abogado, el doctor en leyes, sino que habla la gente, los papás, las mamás de los desaparecidos. Esto es hablar con autoridad. Así la prensa puede llevarse la impresión y llevar la noticia a sus países de que en verdad con este nuevo régimen, ese golpe de Estado, sigue habiendo desaparecidos y sigue habiendo masacrados y sigue habiendo torturados. Oigamos a Monseñor. Lunes 22 de octubre. He recibido muy buenos comentarios de la homilía de ayer. El juicio se refiere a la justicia que trató de dar en el momento actual, de reclamar contra la nueva Junta de Gobierno varios hechos que desvirtúan muchas propuestas y promesas, pero al mismo tiempo criticar la actitud violenta
intransigente e impaciente de los grupos de extrema izquierda. Esta mañana ha habido muchas visitas de sacerdotes y fieles en el arzobispado. Fui a almorzar en la casa de don Pepe Simán, ya bastante tarde, pues tuvimos que retardar por estas visitas y consultas. Me sentía muy abrumado por no encontrar comprensión en el ambiente acerca del momento político y de la actitud de la Iglesia. A las 4 de la tarde tuvo una audiencia con elementos de las ligas populares 28 de febrero que mantienen actitud intransigente. Les ofrecí que podía conseguirles un diálogo con las nuevas autoridades del gobierno, pero dijeron que tenían que consultarlo a su dirigencia y que no creían ellos que era conducente, ya que ellos estaban completamente en desacuerdo, porque esta junta es nada más un estorbo al proceso de la insurrección del pueblo. Traté de hacerlos comprender, pero son muy obstinados. A las 5 de la tarde, en el externado San José, el Socorro Jurídico había promovido una entrevista de prensa con periodistas extranjeros y nacionales y la presencia de las familias de los desaparecidos y reos políticos. Fue muy conmovedor la presentación auténtica de familias que de veras lloran y sufren por el desaparecimiento de alguno de los miembros de su hogar. A Socorro Jurídico le dio la oportunidad de exponer su posición muy de acuerdo con la línea del arzobispado: defensa de los derechos humanos, reclamos, denuncias a todos aquellos que ofenden estos derechos, y la actitud terminante de seguir exigiendo el aparecimiento de estos reos que consta por documentos que el Socorro Jurídico tiene bien comprobado. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Estaba pensando antes de hacer este programa que yo me castigo y también los castigo a ustedes al no celebrar la fiesta de los santos, pero de verdad justifico que si celebráramos la fiesta de los santos, de la Virgen, etcétera, nos perderíamos este hilo conductor que yo tengo un gran interés en que los que sintonizan este programa puedan tener de verdad un conocimiento más amplio de la Sagrada Escritura, porque no perdemos de verdad el orden histórico también de cómo sucedieron en el Antiguo Testamento los hechos, esos hechos de los cuales debemos aprender usted y yo. Por eso terminamos al profeta Jeremías, ayer estudiamos al profeta Nahum, y hoy nos corresponde estudiar al profeta Habacuc. Habacuc es un profeta, digámoslo así, como fulminante, en el sentido de que aparece por un momentito, no se sabe de dónde es, no se conocen sus apellidos, etcétera, Habacuc, pero tiene una gran enseñanza. Monseñor Romero, por ejemplo, lo cita muy bien. Habacuc, como profeta, se sitúa en esa verdadera realidad que está surgiendo. Estamos hablando de la década del 620, 630, más o menos 100 años después de que Asiria ha destruido el reino del norte. Ahí se sitúa Habacuc. Ahí estaba situado también Nahum, que estudiamos ayer, y por estar situados en ese contexto tienen autoridad para hablar. Asiria se está muriendo, Babilonia está surgiendo, y claro, entre el morir de un imperio y el nacer del otro imperio, el pueblo está
a la expectativa. De esto nos habla hoy el profeta Habacuc. Se toma el capítulo 1, versículo 2 en adelante, hasta el capítulo 2, versículo 4, y dice lo siguiente: Señor, ¿no eres tú desde antiguo mi Dios santo que no muere? Señor, ¿lo has puesto tú en el tribunal, roca? ¿Lo has establecido para que juzgue? Tus ojos son demasiado puros para estar mirando el mal. No puedes estar contemplando la opresión. ¿Por qué entonces contemplas en silencio a los traidores, al culpable que devora al inocente? ¿Hiciste tú a los hombres como peces del mar, como reptiles sin jefe? Él los saca a todos con el anzuelo, los apresa en la red, los junta en su bolsa y luego ríe satisfecho y ofrece sacrificios e incienso a las redes, porque le dieron rica presa, comida sustanciosa, y seguirá utilizando sus redes y matando pueblos sin compasión. Me pondré de centinela, haré la guardia observando atento a ver qué me dice, qué responde a mi reclamo. El Señor me respondió: escribe la visión, grábala en tablillas de modo que se lea de corrido. La visión tiene un plazo fijado, camina hacia la meta, no fallará. Aunque tarde, espérala, que llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo, por su fidelidad, vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tal vez usted no es, voy a atreverme a hacer un juicio, tal vez usted no es una persona lectora, dominadora de la Sagrada Escritura. Yo tampoco lo soy. Yo soy un estudiante de la Sagrada Escritura. Pero para muchos cristianos actuales, estoy hablando, muchos cristianos actuales quisieran que Dios, ante una oración, respondiera inmediatamente y solucionara el problema. Señor, sálvanos de esto, Señor, y pum, y viniera Dios y ya salvara todo. Esta imagen de un Dios antropomórfico, un Dios que tiene figura de hombre, hay otros que prefieren también a Dios con una figura de mujer. Nosotros le damos mucha fuerza a la figura del Dios Padre, pero también sucede la figura del Dios Madre. Pero esta figura del Dios que responde ante una oración es un Dios que domina prácticamente todo el Antiguo Testamento. Cuando clamamos, por ejemplo, al Dios de los ejércitos, creemos que Dios tiene un ejército, y ¿qué ejército de la tierra se le puede oponer? Ninguno. Y quisiéramos que el Dios de los ejércitos viniera y acabara. Ejemplo, voy a poner de ejemplo los venezolanos. Que viniera el Dios de los ejércitos y acabara con Maduro. Y otros, que venga el Dios de los ejércitos y acabe con Corina Machado, con etcétera, y con todo el poder de los Estados Unidos. Quisiéramos así un Dios. Y Habacuc reclama: Señor, tú estás viendo lo que está pasando, no vas a hacer nada. Mira lo que hizo Asiria. Se comió un pueblo, se comió otro pueblo, como que tiró la red y agarró todos los peces y se los está comiendo. Y tú, es un reclamo. De esto no crean que es algo tan sencillo. Hay un canto, de aquellos cantos tradicionales del 70. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo, Señor, va a triunfar mi enemigo? Claro, es una queja del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo? Mira, estás viendo, haz algo. Y Dios, a esas preguntas, a esos interrogatorios normales de cualquier persona, el profeta incluso, el profeta Habacuc, Dios le responde: apunta en la tablilla. La soberbia
no triunfará. Los poderosos tienen fin. Y reitero lo que les decía estos días atrás. Dios juega con los imperios. Dios se ríe de los poderosos. Pero no es cuando yo quiera que va a actuar Dios. Dios tiene sus tiempos. Esto es lo que podemos aprender ahora del profeta Habacuc. La súplica es real. Asiria les ha hecho mucho daño y Dios no hizo nada. Es que no es la culpa de Dios. La culpa es de los gobernantes que no fueron fieles al pacto, a la alianza con Dios. Dios es inocente. Creo que Leonardo Boff escribió, no sé si es él, pero escribió un libro que se llama La inocencia de Dios. Cuando muere un ser querido, como ayer que cayó ese avión allá en Brasil con 61 pasajeros, 57 pasajeros y 4 tripulantes. Lo más lógico, lo más humano es, ¿por qué, Señor? Y la pregunta se la hacemos a Dios. ¿Y quién le daba mantenimiento a ese avión ATR-72? ¿Dios tiene la culpa de todo? ¿Por qué, Señor? No. El libro se llama La inocencia de Dios. Dios es inocente. Y si Dios es inocente, los culpables somos nosotros y nosotras. Estados Unidos quiere que gane la oposición en Venezuela, ¿sí? Para quedarse con todo el petróleo, el coltán, el oro, el litio, el boro. Maduro tiene su estrategia. Está detrás todos los BRICS. Entonces Venezuela es un conflicto, igual que en Israel, un conflicto de dos imperios. Se está muriendo uno, Estados Unidos, está surgiendo otro, Rusia, China, India, es decir, viene un nuevo imperio. Y en medio, los cristianos y cristianas. Y la pregunta es humana. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Dios le responde al profeta Habacuc, apunta en la tablilla, no fallará. Aunque tarde, espérala, que llegará sin retraso. El ánimo soberbio fracasará, pero el justo, por su fidelidad, vivirá. Usted y yo, como decíamos ayer, estamos puestos a prueba. ¿Estamos listos para ser seguidores de Jesús? Hoy, creo yo que, basados en el profeta Habacuc, podemos presentar una intención ante Dios, respetar sus tiempos. Los tiempos de Dios no son los míos. Hace unos meses quizá, por teléfono, estaba yo tratando de orientar a alguien, a una persona que tiene dificultades pero que ha ido avanzando. Le decía, por favor, no le des órdenes a Dios. Dios es libre. Señor, quítame esto ya, Señor. No, no le des órdenes. Jesús en la cruz no le dio orden a Papá Dios. Le expuso el dolor. Y finalmente entregó su vida a Dios. Pero no le dio una orden. Señor, bájame de la cruz. No. Señor, que no me duela. No. Señor, que no se rían de mí. No. Jesús no le dio órdenes a Dios. Y usted y yo no debemos darle órdenes a Dios.
Debemos hacer como el profeta Habacuc, preguntarnos, sí, Señor, ¿hasta cuándo? Mira, sí. Pero al final tenemos que escuchar estas palabras. El ánimo soberbio no triunfará. El justo por su fidelidad vivirá. Jesús entregó su vida. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya, no le dio orden. Pero yo sé que a muchos nos gusta darle órdenes a Dios, ¿verdad? Señor, que no gane ese partido, Señor, que, etcétera. No hay que darle órdenes a Dios, porque Dios es libre y es inocente. Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 20, dice lo siguiente. Cuando volvieron a donde estaba la gente, un hombre se le acercó, se arrodilló ante él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y sufre horriblemente. Muchas veces se cae en el fuego, en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han podido sanarlo. Respondió Jesús: ¡qué generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Tráiganmelo aquí. Jesús reprendió al demonio y éste abandonó al muchacho, que desde aquel momento quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les contestó: porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirían a aquel monte que se trasladara allá, y se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Por qué usted y yo no podemos? Por nuestra falta de fe. Vamos a dividir esto en dos secciones. El Evangelio de San Mateo es sinóptico. Mateo, Marcos, Lucas son los tres sinópticos. Sinóptico significa que se pueden comparar. Los tres tienen una característica general, que para que suceda un milagro debe haber fe. Si no hay fe, no hay milagro. Los discípulos ya recibieron el envío, ya vinieron en el capítulo 10, fueron instruidos, ya fueron enviados, ya volvieron, ya descansaron un poco. Y a pesar de todo, todavía no tienen fe. Fe tan chiquita como un granito de mostaza. Los tres evangelios sinópticos suponen que si hay fe, hay milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Entonces, para usted y para mí, tener fe es hacer posible todo. Entonces, los evangelios sinópticos tienen esa característica. Juan es diferente. El cuarto evangelio es al revés. Allá se hace un milagro para que haya fe. La segunda parte tenemos que verla siempre en el contexto de lo que busca Mateo con su evangelio. Mateo quiere demostrar que Jesús es el nuevo Moisés. Es el nuevo Moisés, por lo tanto da una nueva ley. Es el nuevo Moisés, por lo tanto conforma un nuevo pueblo, y eso somos todos y todas. Y ese nuevo pueblo es la iglesia, pero no una iglesia en particular, la iglesia toda, todos los cristianos. Estos 12, Pedro a la cabeza, todavía son unos niños.
todavía no tienen fe, les falta. Va a llegar el momento en que tendrán abundancia de fe. Si estuviéramos en Lucas, diríamos, es que no tienen el Espíritu Santo todavía. Pero va a llegar el Espíritu Santo, y cuando llegue el Espíritu Santo, entonces tendrán suficiente fe. Falta todavía. Está en formación este pueblo. Todavía les falta fe, pero va a llegar el momento, y cuando llegue ese momento que tengan bastante fe, harán cosas maravillosas. Cuando estudiamos a San Mateo, creo que es fácil identificarse con este Evangelio de Mateo, decir yo soy de este movimiento de Jesús que está formado en este momento, el que ha formado Jesús, pero les falta fe. Yo soy igual. O a lo mejor usted ya está bien porque ya está identificado con el Evangelio de Lucas y con los Hechos de los Apóstoles, que al recibir el Espíritu Santo nadie paraba a esos apóstoles. ¿En qué momento de la vida estamos? En el capítulo 17 de Mateo, no tienen fe. O en Hechos 2, donde con el Espíritu Santo ya son imparables. Hemos estado acompañando a Monseñor Romero en esta coyuntura difícil del golpe de Estado. Y uno puede decir, Monseñor Romero sí tenía fe. Escribió un comunicado, se mandó semejante homilía, tuvo un diálogo con la Junta de Gobierno, le dijo las cosas a la Junta. Claro que tenía fe. Más que un granito de mostaza, tendría mucha fe. Y dialogaba con uno y dialogaba con otro. Tenía fe. Y Monseñor Romero murió teniendo una gran fe. Yo no me atrevo, por supuesto, a compararme con Monseñor, ni siquiera cuando él era simple y humano sacerdote, mucho menos cuando fue arzobispo. Pero la tendencia debería ser esa, parecernos a él con esa templanza, con ese coraje, y ahí sí, Jesús le diría, dichoso tú, Monseñor Romero, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. Y tú tienes la llave del reino de los cielos, porque la enseñanza que dejó Monseñor es completamente similar a la enseñanza de Jesús. De él aprendió, con él vivió. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.